Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Hoy en día es difícil imaginar a Marvel sin uno de sus más icónicos personajes. Spider-Man, desde sus inicios, cuando se estaba creando el personaje, la verdad es que muchos pensaban que era una muy mala idea. Por eso ahora que prácticamente es un éxito en todos los lugares donde aparece. Sabemos que Stan Lee y Steve Ditko crearon al héroe de Marvel, pero no siempre fue el icónico popular personaje que es hoy en día. Muchos secretos se esconden en toda su evolución. Por eso en este video te traemos toda la evolución de Spider-Man en los cómics. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Todo comenzó cuando Stan Lee quería representar a un superhéroe que se enfrentara con problemas de la vida diaria con antagonistas que se encontraran en su propio vecindario. Además se quería que fuera un adolescente para darle otras características a su personalidad, pero su editor no le gustó la idea. De hecho la llamó la peor idea que había escuchado en su vida, pero a pesar de la negativa, Spider-Man se convirtió en una de las series más vendidas de todas. Pero en ese momento el gran impacto que tendría el personaje apenas estaba por verse. Y mencionamos lo importante de la edad del personaje porque a pesar de ser un héroe joven no se le dio un nombre como Spider-Boy, porque como un buen visionario que fue Stan Lee, él quería que Peter Parker creciera en los cómics y no era una buena idea estancarlo en un rango de edad por su nombre, además que quería que se le tomara más en serio y no solo como un héroe de segunda clase. Por eso la decisión más acertada fue llamarlo Spider-Man. Pero la creación del trepamuros no vino solo del trabajo de Stan Lee. Jack Kirby fue el primer dibujante que se encargó de darle vida al adolescente superhéroe. En un inicio se creó un prototipo del personaje algo diferente al que conocemos. Tenía una media máscara al estilo del Capitán América y disparaba una pistola. Lamentablemente se cree que estos dibujos iniciales se han perdido. El personaje tuvo que ser rediseñado por Steve Ditko, quien le dio a Spider-Man su icónica máscara de cara completa con grandes ojos blancos y el patrón de telaraña en todo su disfraz. También reemplazó el arma con tiradores web y añadió redes en forma de ala debajo de sus brazos. Fue así como Spider-Man hizo su debut en los cómics. Se publicó la historia en el último número de Amazing Fantasy. Fue el último número de esta serie, pero parece que fue el momento perfecto para presentar a Spider-Man, porque de esta manera logró publicarlo a pesar de las negativas sobre el concepto. Más tarde obviamente descubrieron que se convirtió en un éxito de ventas, lo que hizo que la editorial pidiera más contenido de Spider-Man y por supuesto fue ya en su propio cómic que llevaría el título de The Amazing Spider-Man. Las características de este nuevo héroe fueron parte fundamental del éxito. A la par con este suceso, tiene otra importante transformación en su vida, el momento en el que decide ignorar a un ladrón que huye y sin darse cuenta, eso lleva a la muerte del tío Ben, marcando a Peter Parker para siempre y entendiendo de manera tan cruda como con un gran poder conlleva una gran responsabilidad, frase que aparece en el cómic pero que no fue dicha tal cual por el tío Ben, una gran confusión que muchos suelen tener. Y esto es algo que muchos héroes no tenían tan a menudo, ese impacto que tienen sus elecciones tanto para bien como para mal. Se estaba presentando un superhéroe que no siempre ganaba y que además de eso tenía que lidiar con las consecuencias de sus acciones. A pesar del éxito desde su inicio, Steve Ditko dejaría el personaje por diferencias creativas con Stan Lee, algo que está un poco relacionado con la revelación de Norman Osborn como el Duende Verde, y por ello en 1966 sería sustituido por John Romita Jr., quien le daría otro estilo al personaje. En cuanto al dibujo en la gama de los colores, lo volvió un poco más oscuro, pero más allá del color del trepamuros, Romita modificaría el diseño de Gwen Stacy, un personaje secundario que más adelante se convertiría en un gran amor de Peter Parker antes de su muerte, y nos introduciría a Mary Jane Watson, la vecina de Peter Parker que se volvería la pareja más recordada de Peter. Para la época de los 70s, el cómic de Spider-Man tuvo un poco de controversia en su publicación. Todo sucedió porque Stan Lee quería hacer una historia que duró 3 números donde Harry Osborn, el mejor amigo de Peter Parker, se convierte en adicto al LSD. La intención era un mensaje antidrogas, y a pesar de la fuente crítica del organismo que regulaba la censura de los cómics, se publicó la historia. Esto fue un momento importante porque la audacia de Stan Lee ayudó a modificar las normas de regulación. Fue en esta época donde tanto Stan Lee como John Romita se despedirían del personaje. Gerry Conway como guionista y Ross Adru como artista trabajarían en conjunto en esta nueva etapa. y nos traerían dos historias super icónicas de Spider-Man, la muerte de Gwen Stacy y la saga del clon. Fue a través de estas historias donde Spider-Man cambió el género de superhéroes, nos enseñó que pueden fallar, que no hay seguridad alguna y que cualquiera puede morir y no volver en el siguiente número. Hizo ver que el mundo es verdaderamente peligroso y que a veces el propio héroe es el que genera el problema que trata de resolver. También fue esta década donde Spider-Man publicaría su segunda serie en solitario y en 1976 debutó The Spectacular Spider-Man, un cómic que le
les permitiría centrarse más en la vida privada del personaje. Un importante cambio que llegó en la década de 1980 fue la de un nuevo traje, pero este provino de una fuente de inspiración muy peculiar. En 1982, un fan llamado Randy Schroeder escribió a Marvel con una idea para un disfraz negro de Spider-Man. Sorprendentemente, al editor Jim Shooter le encantó la idea. El diseño fue desarrollado por los artistas Mike Zeck y Rick Leonardi, y la araña roja en su pecho se cambió por una blanca. El nuevo traje apareció para el evento de Secret Wars, pero Peter Parker lo continuaría usando cuando vuelva a la Tierra en The Amazing Spider-Man número 252. Como todos los cambios, esto generó controversias en el fandom, porque a muchos no les gustó este cambio, pero no pasó mucho tiempo para que nos revelaran que el disfraz era un simbionte alienígena mejor conocido como Venom, algo que sin duda se convertiría en algo favorito de los fans. Para estos momentos, Peter Parker ya estaba lejos de ser ese adolescente de sus inicios, y parte importante de sus cómics se convirtió en verlo crecer y madurar. Por eso no es sorpresa que para 1987 en The Amazing Spider-Man número 290, Parker le propone matrimonio a Mary Jane Watson, quien le dice que sí. Este evento de una boda de un personaje de los cómics hizo que increíblemente Marvel tirara la casa por la ventana. Se organizó una boda falsa con actores interpretando a los personajes y Stan Lee oficiando el evento que sucedió en 1987. A finales de esta década, Todd McFarlane llegó para trabajar con Spider-Man, y desde un inicio hubo un cambio en la imagen del personaje, ya que se tomó algunas libertades con su diseño. Revivió a las alas de telaraña de las axilas de Ditko y cambió el color azul del traje por negro, al tiempo que aumentó drásticamente el tamaño de los ojos. Conforme avanzaron los números en los 90s, aparecieron historias un tanto extrañas y controversiales para Peter Parker. Una que quizá nos habría gustado olvidar porque resulta bastante perturbador saber que el Duende Verde había tenido hijos con Gwen Stacy, quien aparentemente no había muerto, esto sin mencionar la revelación de un embarazo de Mary Jane que terminó en un parto prematuro por culpa del Duende Verde, y la muerte de la tía May, que termina por ser todo un engaño. Y sí, es tan malo como suena. En 1999 se llevaría a cabo una transformación drástica de la franquicia arácnida, algo que con frecuencia los personajes de larga duración dentro de los cómics han sufrido alguna vez en su trayectoria. La serie de The Amazing Spider-Man, que llevaba publicándose desde 1963, sería cancelada en el número 441 para darle un inicio y volver a comenzar con un número 1. Lo mismo ocurriría con la segunda colección arácnida, que entonces recibía el título de Peter Parker Spider-Man. Este reinicio arácnido llegó acompañado de un nuevo director editorial en Marvel, Joe Quesada, quien sería el que haría que Spider-Man recuperara su popularidad e impacto que había estado perdiendo en los últimos años. Fue así como llegó Michael Straczynski, y con ello mejoraron las ventas. Es esta época la que nos dio a un Spider-Man representado de una manera más adulta y realista. Aquí Peter Parker era maestro de escuela, pero a pesar de que era una versión adulta del personaje, vuelve a tener esos conflictos y pensamientos reflexivos característicos que había tenido en sus inicios. Esto complementado con el dibujo de John Romita Jr. fueron una gran mancuerna, además de que sus historias fueron innovadoras, haciendo un poco a un lado los clásicos villanos del arácnido que usualmente solo emplean supertecnología. Pero no todo fue tan memorable en este periodo. Al tratarse de un héroe tan popular como lo era Spider-Man, la editorial constantemente lo quería utilizar en grandes eventos y con ello apresurar mucho sus historias, además de que la editorial decidió que necesitaban un cambio, que Spider-Man debería ser más jovial y menos adulto para adaptarse al estilo de las películas de superhéroes, así que trataron de volver al personaje a sus orígenes. Así es como hacen cambios importantes, como que Spider-Man jamás se casó con Mary Jane y la realidad del universo de Marvel se distorsionaría de tal manera que mucho de lo pasado en The Amazing Spider-Man durante las últimas décadas jamás ocurrió. Pero en el 2000 tuvo otro cambio importante, la llegada de Ultimate Spider-Man, que nos narra sus historias desde el comienzo, como si estuvieran ocurriendo por primera vez. La serie escrita por Brian Michael Bendis alcanzó un éxito increíble y llevaría al enmascarado hasta un nuevo público. En la última década, con la popularidad del personaje también dentro de la pantalla grande, se ha llevado el personaje a nuevos territorios. Nos presentaron incluso nuevos portadores del título de Spider-Man, porque al igual como el propio Stan Lee comentó sobre la decisión de Ditko de que el disfraz de Spider-Man lo cubriera de la cabeza a los pies, era porque esto significaba que cualquiera podía verse a sí mismo como el héroe del cómic. Nos demostraron que el personaje también puede ir más lejos que Peter Parker. Conocimos al Superior Spider-Man, esta versión del Dr. Octopus en el cuerpo de Peter Parker tratando de ser un mejor superhéroe que la versión original, o la historia de Miles Morales, otro adolescente que, además de haber crecido en otra época, cuenta con un pasado diferente al de Peter Parker, lo que nos hace preguntarnos de dónde vienen estas cualidades de los héroes. Este superhéroe siempre se ha tratado de caracterizarse por hazañas increíbles, pero luchando en su vida cotidiana con problemas mucho más reales, cosa que permite que los fans nos relacionemos mucho más con el personaje. Es un tipo de héroe que nunca
nunca antes se había visto en el mundo del cómic, razón que lo volvió tan icónico. Desde el debut del héroe, Spider-Man se ha convertido en uno de los personajes más emblemáticos de Marvel y es conocido como el superhéroe más rentable del mundo, lo que le ha permitido crecer más allá de las páginas de los cómics, y este camino no se detendrá pronto. Pero de igual manera, si te interesa conocer todas las diferentes versiones de Spider-Man que han existido, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.